Muy buenos días y un muy feliz sábado. Estamos contentos porque una vez más, aunque sea a la distancia, nos podemos reunir, nos podemos congregar virtualmente para tener nuestro culto de adoración. Y hoy tenemos un programa muy especial porque celebramos el Día del Conquistador. Y nuestro club de conquistadores de la Iglesia de Ñuñoa, el Club Boanerges, tendrá a cargo la programación completa de este día. Pero antes los quiero invitar a que pidamos a Dios su dirección para este culto. Dios y Padre nuestro que moras en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de reunirnos y te pedimos, Señor, que ahora sea tu Santo Espíritu quien dirija este programa y también sea tu Santo Espíritu quien quede en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Probablemente alguno de ustedes se preguntará qué son los conquistadores, sobre todo nuestros amigos que nos visitan semanalmente en nuestro culto. Bueno, los quiero invitar a que nos informemos y conozcamos qué es el Club de Conquistadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los invito a ver el siguiente video. El Club de Conquistadores tiene la misión de servir a sus semejantes y fue organizado oficialmente en 1950. Es quizá la mayor escuela de líderes que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que desarrolla armoniosamente las facultades espirituales, físicas, mentales y sociales de los menores. En el club, un conquistador descubre su propio potencial concedido por Dios. En el club, un conquistador aprende a ser puro, bondadoso y leal. En el club, un conquistador aprende a ser cortés, obediente y amigo de todos. Por eso en sus reuniones, excursiones y campamentos, primero está Dios. Sí, si te gusta la aventura, las emociones, los amigos y servir a Dios, entonces tu lugar está en un club de conquistadores. Sí, Club de Conquistadores. Cuna de líderes para salvar del pecado y guiar en el servicio tu próximo destino. Muy bien. Y ahora que ya estamos contextualizados de lo que es el Club de Conquistadores, ahora los invito a que conozcamos nuestro Club de Conquistadores de la Iglesia de Ñuñoa, el Club Boanerges.
Muy bien, y como decíamos en un principio, todo el programa de hoy estará a cargo de nuestro Club de Conquistadores. Así es que doy el pase a nuestra directora, Azucena Orellana, para que dirija y conduzca el culto de adoración del día de hoy. Adelante, Azucena. Muchas gracias, Cristian. Tal como se ha mencionado, hoy nuestro club celebra un día muy importante porque hoy se celebra el Día Mundial de los Conquistadores. Pero adicionalmente, este año 2020 celebramos 70 años desde que el Club de Conquistadores se oficializó en la Iglesia Adventista. Nuestro Club Boanerges realiza este programa con mucho cariño para Dios y nuestra iglesia. Este día sábado vamos a comenzar con los informes misioneros a cargo de Yael Basualto, quien es nuestra instructora. También a continuación vamos a seguir con la escuela sabática, que estará a cargo de nuestro subdirector y guía mayor Matías Balbontín, nuestro anciano consejero Tomás Lavé y también por Esperanza Herrera, que es nuestra consejera. A continuación, nuestra tesorera Sandra Díaz nos contará una historia acerca de dos conquistadores que se encuentran en la Biblia para que los más chiquititos estén muy atentos. Yo sé que muchos de ustedes fueron conquistadores alguna vez, otros tal vez no lo han sido, pero sin embargo a todos los invitamos a cantar con mucho entusiasmo nuestro himno de conquistadores. Conquistadores, atención, firmes. Conquistadores somos los siervos del buen Señor. Adelante vamos ya luchando bien con gran valor. Salgamos a proclamar las nuevas de salvación. Jesús va a llevarnos pronto a su conquistadores somos los siervos del buen Señor. Adelante vamos ya luchando bien con gran valor. Salgamos a proclamar las nuevas de salvación. Jesús va a llevarnos pronto a su real mansión. Maranata Conquistadores y buen día, mi nombre es Yael Basualto. Estoy esta mañana aquí para contarles el misionero que toca para este día sábado y es titulado Analfabetos que leen. La historia del misionero de este sábado es por lo menos un tanto curiosa. Trata sobre una mujer llamada María, de 29 años, que todas las noches soñaba con Jesús. Bastante extraño. Y ella cuenta que llegó a sacrificar una vaca con la esperanza de poder dejar de soñar con Jesús, ya que no era algo que a ella le apetecía. Es más, su familia era de otra religión y ella no entendía por qué constantemente soñaba con Jesús. Al contarle a una mujer de su vecindad lo que le ocurría, esta mujer la llevó con un pastor adventista del séptimo día. Al María contarle lo que le sucedía, el pastor prácticamente saltó de júbilo. Estaba muy gozoso de que ella viera a Jesús. Le decía: enhorabuena, esta es una gran noticia y gloria a Dios. Y María se molestó, dijo: yo no quiero soñar con Jesús, yo quiero pedirle que me ayude a que esto pare, ya que me molesta. El pastor le dijo que no debía seguir realizando sacrificios, ya que era Dios quien le estaba hablando mediante sus sueños. Y María lo que le dijo fue que ella no creía en Dios,
o no, por lo menos en este Dios, que su familia pertenecía a otra religión y que ella necesitaba dejar de soñar con Jesús. Eso era lo que ella realmente quería. El pastor de su escritorio abrió un cajón, sacó una Biblia y se la extendió a María. Le pidió que la tomara y ella le preguntó ¿qué es esto? El pastor le dijo que era una Biblia, que era para ella, era un regalo. Y ella le dijo que no quería una Biblia, que de hecho quería dejar de soñar con Jesús y que es más, ella no sabía leer. Entonces que de cualquier modo no le serviría que le regalaran una Biblia. El pastor le preguntó si alguien en su familia sabía leer. Y la verdad es que las condiciones en las que vivían no les permitían continuar su educación durante su infancia, por lo que comenzó a pensar y de toda su familia existía un primo que sabía leer. Entonces el pastor le dijo, ok, entonces hay una persona en tu familia que sabe leer y que te puede ayudar a leer esta Biblia. Toma esta Biblia y vete en paz. María, molesta, se levanta, toma la Biblia y se va sin siquiera despedirse. En el camino a su casa, María seguía pensando en lo que había sucedido con el pastor. Decía, ¿quiénes se creen estas personas que me entregan una Biblia si es totalmente opuesto a lo que yo quiero y ni siquiera me ayudó con mi problema? Al llegar a su casa, guardó la Biblia en un cajón y trató de olvidarse de ella. Para tratar de distraerse, prendió la televisión. Y el primer canal que encontró hablaba sobre Jesús. Y esto le causaba mucha curiosidad. Nunca había visto que en la televisión se hablara sobre Jesús, así que cambió el canal. Y el siguiente canal también era religioso. Cambió el siguiente canal y también estaban hablando de Jesús. Le pareció bastante extraño y comenzó a hacer un rápido zapping con el control remoto y absolutamente todos los canales estaban hablando sobre religión. Muy molesta, llamó a la empresa de la televisión por cable y les explicó que algo malo sucedía y que por qué todos los canales estaban haciendo referencia a Jesús. El encargado que estaba hablando con ella por teléfono le dijo que todo estaba en orden, que los canales eran normales y que no eran todos los canales religiosos. Y ella le dijo, bueno, pues en mi televisor todos los canales están hablando sobre Jesús. Le pido por favor que venga inmediatamente para poder corregir este error en mi televisión. Al llegar, unas horas más tarde, el encargado, el técnico que iba a hacer la reparación en su televisor, se dieron cuenta que todo estaba normal. María quedó perpleja porque todo el tiempo que ella había estado intentando ver televisión estaban hablando sobre Jesús. Y quedó muy inquieta, por lo que llamó a su primo y le pidió que la fuera a visitar, al primo que sabía leer. Cuando él llegó, ella le mostró la Biblia y él le dijo, ¿por qué tienes una Biblia? Y ella le contó todo lo que le había estado sucediendo, que había estado soñando con Jesús, que una vecina la había llevado a hablar con un pastor y que le habían obsequiado esta Biblia. Y el primo le dijo que para qué la quería si ella no sabía leer. Entonces ella le explicó que para eso lo llamó, porque quería aprender y saber qué rayos decía esa Biblia. Resulta que su primo se había educado en una escuela cristiana en Sierra Leona. Había tenido que viajar para poder educarse. Su primo abrió la Biblia y le leyó unos cuantos versículos. En este caso, leyó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Su primo le dijo, ¿ya? ¿Eres feliz? ¿Estás contenta con que te lea por lo menos este trozo de la Biblia? Y ella le pidió que por favor destacara el versículo que habían leído para poder memorizarlo. Lo estuvieron repitiendo y se lo aprendió. Finalmente, gracias a estos sueños, a estas cosas que estuvieron sucediendo en la vida de María, ella se motivó y pudo aprender a leer, sobre todo por el interés que había despertado en ella el estudiar la Biblia. Esta historia se llevó a cabo en Guinea y la Iglesia Adventista del Séptimo Día enfrenta enormes dificultades para difundir el Evangelio en Guinea. No solamente por las distancias y por lo difícil que puede ser llegar a este lugar, sino porque existe gran pobreza, gran desigualdad. Muchas de las personas no saben leer, son analfabetas y tienen gran escasez de recursos. Parte de las ofrendas de este 13º sábado se irán a este sector del planeta, con el objetivo de crear una escuela secundaria cristiana que, además de enseñar todo lo básico, como por ejemplo leer, sumar
y algunas cosas como por ejemplo ciencia, también se enseñará sobre el amor de Jesús y se entregarán valores cristianos. Feliz sábado, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida también a Tomás, nuestro anciano consejero. Le damos la bienvenida también a Esperanza, que es nuestra consejera. ¿Y cómo están? Yo estoy bien, ¿y tú? Yo muy bien. ¿Y tú, Tomás? Bien, Matías, muchas gracias. Qué bueno que hayan podido venir, que nos juntáramos a repasar la lección de escuela sabática. Además, en un día muy especial para los conquis. Exactamente, estamos celebrando el Día del Conquistador, donde es un día especial para nosotros y por eso estamos uniformados todos aquí. Ahora, agradecemos también la oportunidad de poder reunirnos, como decías tú, ya que no todos pueden reunirse a estudiar la palabra y siempre es un privilegio poder compartirlas de manera presencial. Bueno, a lo que nos conlleva. Esta lección da como un giro dentro de la temática que hemos estado viendo de hacer amigos para Jesús. ¿Por qué? Porque esta vez va y depende absolutamente de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? A que ya el testimonio de los apóstoles ya pasaron, ahora el testimonio que nosotros tenemos que dar depende absolutamente de nosotros y que cada uno tiene que demostrar que adentro tiene a Cristo en su corazón. Entonces, muchas veces nosotros tratamos de decirle a las otras personas que lo que nosotros creemos está bien, pero en realidad no es lo que Cristo quiere, sino que muchas veces Cristo quiere que lo que está en la Biblia sea lo correcto y no lo que tú crees, porque muchas veces tratamos de que nosotros lo que creemos, no, si en realidad esto es así, y en realidad tu mirada es incorrecta. Bueno, ¿qué es lo que al menos a mí me ha pasado? A mí personalmente me ha pasado en la universidad. ¿Y qué es lo que uno se encuentra? Un muro. Un muro diciéndote, este me está tratando de introducir algo, me está como refregando en mi cara mis errores. O sea, ¿qué clase de cristiano es este? Entonces, es por eso que la lección de esta, que es cómo compartir el testimonio de Jesús, es tan importante, porque al tener a Jesús en nuestra vida vamos a poder transmitir de manera correcta lo que Cristo quiere en nuestras vidas. Ahora, primero vamos a ver un poco cómo éramos antes de que Cristo estuviera en nuestras vidas. Entonces yo los quiero invitar a buscar Efesios, en Efesios 2, donde vamos a ver un poco cómo éramos antes de conocer a Cristo. Y aquí ya lo tengo. Y que en el fondo, acá en Efesios 2 vamos a saber cuál es la base que tenemos que tener para nuestro testimonio. Entonces, comienzo leyendo el 1 al 3, que dice: Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí, lo que más me llama la atención es el primer versículo, que es lo que dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y no sé si a usted le llama la atención, pero a mí me llama la atención como... Es súper fuerte lo que dice, porque dice, están en vuestros delitos y pecados. Y si uno se pone a pensar en nuestra vida cotidiana, no es que uno ande matando a personas,
o anda mintiendo así como descaradamente, o anda robando. No sé, es súper fuerte, pero estos delitos y pecados pueden ser mucho más sutiles. Y más hoy en día que todas las corrientes que hay de pensamiento, uno puede indirectamente pecar sin darse cuenta. Y es lo que es lo que el diablo busca hoy en día, que tú no te des cuenta que estás cometiendo un error. Mientras que antes, por ejemplo, sí era un poco más evidente que tú estabas pecando. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, como que el castigo era mucho más evidente. En cambio, al no ser tan evidente o tan directo el castigo, hoy en día, como que uno no se da cuenta y como que lo deja pasar, en el fondo. Ahora, esto es lo que éramos antes de conocer a Cristo. Ahora, yo te pregunto, Esperanza, a ti. ¿Qué pasa cuando Cristo llega a nuestra vida? Yo creo que pasan muchas cosas, pero lo principal es el dejar de ser tal vez tú el centro en ese sentimiento de culpa y poner a Dios en el centro y sentir esa liberación. Él te libera de estar preso en tal vez no pecados como haber matado a alguien o cosas así para nosotros más graves, pero nos permite descansar en Él, nos saca de estar así sumergidos en esos pecados sutiles, a veces no tanto, en esas luchas constantes que cada uno sabe que tiene, para bautizarnos en su espíritu y trabajar Él en nosotros, quitándonos un poco esa carga. Yo creo que esa es como la gran transformación del espíritu, como en la mente, esa tranquilidad que le da a tu vida. Yo creo que eso es lo central. El salir tú del centro y darle ese espacio a Cristo. Exactamente, y es muy interesante lo que tú dices, que nosotros dejemos de ser nuestro centro porque no por nosotros mismos vamos a ser salvos, no por nuestras obras, sino que por gracia sois salvos, dice la Biblia. Y de hecho dice Pablo. Y ahora, hay un versículo acá en Efesios 2:10 que nombra algo interesante que puede entrar en conflicto, que dice: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, yo te pregunto, Tomás, a ti. Aquí dice que somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con respecto al contexto de que nosotros no somos salvos por obras, sino que por fe? Claro, mira, yo creo que no son ideas separadas en realidad lo que veníamos hablando ahora. A diferencia de cuando uno, por ejemplo, adquiere un título, un trabajo, o se familiariza con una ideología, con un tipo de pensamiento, en que puede no haber un antes y un después en la vida cotidiana. Ustedes bien lo decían, que el hecho de recibir a Cristo como Salvador, reclamar el sacrificio de Jesús, te marca en un antes y un después. Y efectivamente, el versículo que tú mencionabas podría malinterpretarse en términos de que alguien podría pensar que ahora que he sido o he decidido vivir, de hacer una separación entre mi vida antigua o mi manera de pensar, mi manera de ver el mundo antigua, donde no incorporaba a Jesús como el centro, ahora me siento yo el centro, pero me siento en el centro de mis buenas obras imitando a Cristo. Eso es un error frecuente que podemos cometer. La verdad es que en el versículo que leíamos dice que somos hechura suya. Y esto no necesariamente tiene que ser comprendido como algo estático. No somos algo que fue creado en un momento y que por lo tanto de ahí para adelante tiene solo que hablar como cristiano, verse como cristiano, pensar como cristiano, sino que somos hechura suya para buenas obras en términos de algo continuo. Somos un proyecto en construcción de Dios que se va perfeccionando. Hay un evento central de la aceptación de la salvación, pero este evento emparentado que lo sigue, de ser una hechura, es un evento continuo. No hay algo que
en lo que estemos persiguiendo ganarnos la salvación, sino que en nuestra vida cristiana, después de haber aceptado que Jesús viniera a nuestra vida, estamos continuamente siendo edificados o siendo transformados porque vamos, así como la metáfora del alfarero, la metáfora de las artesanías que uno puede encontrar en la Biblia, vamos siendo formados continuamente como una hechura de Dios en nuestras vidas. Ahora, este evento de ir siendo continuamente transformado tiene ese efecto final o ese efecto que es visible en nosotros de que lógicamente ya no somos las mismas personas. Algunos tienen la posibilidad en sus vidas de andar sin Dios, conocer a Dios y andar con Dios posteriormente, y otros que desde siempre, por ejemplo, estuvieron en el ámbito de una iglesia, quizás en algún momento tienen la oportunidad de hacer a Cristo propio. Y vamos a mirar, y aquí les voy a devolver las preguntas a ustedes, vamos a mirar un par de ejemplos que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, ustedes se van a encontrar, o los que nos estén acompañando en este estudio, con que hay una descripción del carácter de los hijos de Zebedeo. Sin embargo, ellos, al igual que nosotros, fueron, como decíamos recién, hechura de Cristo en términos de que fueron objetos que fueron siendo cambiados en las manos de Dios. Entonces, yo los quiero remontar a un evento. Ustedes saben que ellos pasaban por un lugar donde Cristo no fue muy bien recibido, y no sé si les suena la pregunta, pero le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo y que haga desaparecer a toda esta gente? Una manera muy drástica de ver las cosas, una manera muy centrada en lo que se hacía y no en lo que se era, no en lo que se era transformado. Entonces la pregunta, Matías, acá es cómo esta realidad de ser una hechura de Cristo fue materializada en la vida de los discípulos de Jesús. Una muy buena pregunta, y la respuesta es muy sencilla también. Es porque Cristo estaba en sus vidas. Recordemos que Elena de White menciona a estos hijos, a Santiago y Juan, como egocéntricos, como centrados en sí mismos, como que eran impulsivos, igual que Pedro. O sea, por algo se llamaban los hijos del trueno. No creo que se llamaban así porque eran muy tranquilos o algo por el estilo. No Ahora, le heredamos los conquistadores. Claro, una unidad de nuestro conquistador se llama Tormenta, por algo será. No creo que sean muy tranquilos tampoco, pero Jesús, lo importante aquí es que no perdió la esperanza en ellos. Jesús no miraba lo superficial, sino que miraba el corazón. Miraba el potencial que tenían en su interior, de que eran en el fondo más humildes, que podía ese corazón ser transformado de alguna manera. Y en nosotros también. En nosotros también. De hecho, cada persona es transformada gracias exclusivamente a Jesús. Y lo podemos ver y podemos contrastar eso en 1 Juan, por ejemplo. 1 Juan 4, versículo 1, donde Juan, uno de estos llamados hijos del trueno, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, y me equivoqué. No era el 1, era el 7. Al 7, ahora sí. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Porque aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, este sí calza más, porque primero veíamos un Juan que quería que descendiera fuego del cielo para consumir a los que no querían alojarlo en Samaria, y ahora aquí nos dice: amados, amémonos unos a otros. O sea, ¿quién puede hacer esa transformación? Jesús. Y de hecho, la única manera en que nosotros podamos tener un impacto en las demás personas es que nosotros tengamos a Jesús en nuestro corazón y lo vamos a transmitir de la mejor manera posible. Y efectivamente se vieron los resultados de esa transformación. Ahora, yo les voy a cobrar algo que dijeron ustedes dos
hace unos minutos atrás. Dijeron que esta transformación viene, aunque quizás no hayamos estado metidos en las oscuridades del pecado, pero una pregunta, un ejemplo que le voy a pasar a la Esperanza para ver cómo salimos de esta encrucijada. Resulta que, si avanzamos un poquito más en el libro de Marcos, hay algunas personas que sí venían de lo más profundo de la vida moral, espiritual, que eran estos personajes que en el capítulo 5 de Marcos son los endemoniados. Eran personas que no solo habían vivido en lo más terrible de sus pecados, sino que su vida estaba completamente, como control remoto, bajo las órdenes de Satanás. Ahora, ¿cómo, y esa es la pregunta de Esperanza, cómo en la vida de estas personas nos encontramos con que esto que le pasó a los discípulos que querían conocer a Jesús y que fueron transformados, como en esas vidas que estaban mucho más lejos, los planes de Dios terminan cambiando la dirección de la vida también? ¿Qué pasa en esta historia que distorsiona, o no distorsiona, pero que cambia el curso de la vida de estos sujetos? Sí, pasa justo lo que dices tú, o sea, al final ellos podrían haber tenido una situación tal vez más complicada que en la que nosotros podemos estar hoy, pero cuando entra Jesús a la vida, y a punto de decir 360 grados, nuestra vida da inevitablemente un giro. Nosotros a veces pensamos que vamos bien, tenemos todos nuestros planes, pero no es hasta que conocemos a Jesús que encontramos nuestra verdadera dirección, nuestra identidad y nuestro propósito, y por eso es la única forma como de responder al conocer a Jesús que nuestra vida cambie de sentido. Acá vemos en el versículo 17 que dice ahora que comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos, o sea, la mentalidad cambió increíblemente, como que no se entiende esa transformación, también como decía el Mati, de un momento a otro, ahora la vida de ese hombre tuvo otro sentido. Oye, y hay otra cosa que además los cambia, que le pone un buen poco de humildad a la vida cristiana. Si uno lee en el versículo 19, cuando ya los endemoniados no han sido sanados por Jesús, ellos quieren irse con Cristo. Y Jesús tiene otra opinión. De hecho, en el versículo 19 les dice otra cosa. Entonces, ¿cómo aplicamos eso también a la vida cristiana, a las transformaciones que puede implicar o requerir Jesús de nosotros? Yo creo que podemos aprender también de lo que Jesús le dijo. Dice en el 19, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho. Muchas veces cuando tenemos como ese encuentro con Jesús, podemos en ese primer amor y en la emoción querer salir a contarle a la ventana 1040, pero acá Jesús les dice, ve con los tuyos. O sea, ve y cuéntale las cosas que he hecho contigo a tus cercanos. Ahí podríamos nosotros entenderlo como a nuestros familiares, a nuestros amigos. Yo lo entiendo así, esa es como una lección que podría sacar, como preocuparnos tal vez de testificar primero en nuestro entorno, en lo que tenemos ahí que Dios nos ha entregado más cercano, para luego ir a otros lugares, o bueno, ya también habrán otras personas que puedan hacer su obra en esos lugares, pero a eso es lo que nos llama Jesús, a primero hacernos cargo del lugar en el que nos puso. Y bueno, el Tomás ya viene hablando venimos hartas semanas hablando sobre el tema de la testificación, sobre por qué testificamos, más que tenemos que testificar. Y acá en el día miércoles, y los últimos días en verdad de la escuela sabática, nos habla sobre algunos otros puntos nuevos que me llamaron la atención. Me gustaría detenerme en 3 específicamente, porque hay muchas formas de testificar. Eso es como algo que yo he podido aprender. Tal vez en un momento de mi vida pensaba que no testificaba en absoluto y me frustraba pensar que no lo hacía porque era algo como que debía salir natural, pero sabemos que hay diferentes formas. Y también hay algo importante en el momento de testificar, que es sobre testificar con seguridad. O sea la forma en la que tú te sientas llamado a testificar, es importante hacerlo con seguridad, como muchas otras cosas en la vida, porque si a veces no nos creemos como el cuento nosotros, es difícil que las otras personas igual, obviamente sin querer decir que esto es solo un cuento,
es importante transmitirlo con seguridad porque eso va a hacer que las personas quieran involucrarse, quieran conocer eso que tal vez en su vida en lo que no han incursionado. Y es importante entonces, como primer punto en el que quiero detenerme, preocuparnos de nuestra relación personal con Dios para poder compartir eso primero que ya hemos cultivado en nosotros mismos. Acá había una frase en el folleto que destaqué, decía, no podemos compartir lo que no tenemos nosotros mismos. Y era algo que había dicho alguien en mi escuela sabática hace unos sábados, como una conclusión a la que habíamos llegado que encontré muy cierta, porque al final, como también dice en otro lugar, de la abundancia del corazón habla la boca. No podemos entregar lo que no tenemos y eso es importante, como solo vamos a poder dar lo que tenemos, lo que tengo te doy, y Dios nos puede dar ese espíritu para entregarle a las otras personas. También una frase que decía aquí era de un sabio y viejo predicador, no sé de quién habrá sido, pero la encontré muy buena, y decía, cuando me miro a mí mismo no veo posibilidad de ser salvo, cuando miro a Jesús no veo la posibilidad de perderme. Y ese es justamente el segundo punto en el que me quiero detener. Le voy a pedir a Mati si por favor puede leer Isaías 45:22, que un poco hace alusión a esa frase que dice este predicador, de cuán importante es, aparte del trabajo que hacemos nosotros, digamos, como manteniendo esa comunión con Dios, el no perder la vista de Jesús. Tiene que ser nuestro centro para nosotros también poder estar testificando a los demás con seguridad. Y es lo que justamente dice este versículo, te lo leo. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Mirad a mí. Eso es lo único que Dios nos pide para poder testificar. Si bien el estudio y la oración van a ser herramientas súper útiles para nosotros mantenernos como firmes en nuestras creencias, en nuestra fe, lo que nos dice este versículo en el fondo es que mirar a Jesús, a su cruz, tener siempre presente lo que significa el sacrificio para nosotros va a ser suficiente para poder testificar a los demás con seguridad, mientras tengamos eso bien interiorizado, y no hay más. O sea, es solo la cruz, es solo Jesús y su sacrificio que va a ser suficiente. No somos nosotros, no hay nadie más, no hay otros dioses, no hay personas. Es suficiente con mirar a Él, y mirar no es un acto que requiera esfuerzo, o sea, solo hago así. Como gráficamente es algo muy fácil que se nos pide. Entonces, primera cosa, preocuparnos de tener ese como cántaro espiritual personal lleno del Espíritu Santo para poder tener algo que compartirle a los demás. Y el segundo punto, mantener nuestra mirada fija en Jesús, que es el único que nos va a dar esa llenura, esa satisfacción para poder con seguridad entonces también transmitirle el Evangelio a los demás. Y ahí también quería llegar a una frase más que siento que es como la que resume un poco, tal vez, no sé, no quiero irme como así emocionarme, pero encuentro que la frase está buena y resume mucho todo. Dice que si por fe hemos aceptado a Jesús, por fe, y Él vive en nuestros corazones a través de su Espíritu Santo, el regalo de la vida eterna es nuestro hoy. Eso es algo que yo creo que deberíamos como tatuarnos, si es que no fueran malos los tatuajes. Tatuarnos mentalmente, sí. Primero, aceptamos a Jesús por fe, y solo por fe, no necesitamos hacer nada más para poder aceptarlo oficialmente en nuestras vidas. Si lo aceptamos por fe, Él va a vivir en nuestros corazones a través de su Espíritu. Él nos prometió que su Espíritu iba a estar con nosotros si nosotros lo aceptábamos por fe, por ese pequeño esfuerzo, digamos, de parte de nosotros. La parte que nos corresponde como en aceptar el regalo. Y el regalo te va a llegar a la puerta de la casa hoy. No hay que esperar un proceso, el regalo es hoy y de nosotros solo está, entonces, el aceptarlo por fe. Y al tercer punto que me quiero detener es lo que hablaba en el día siguiente sobre el tema de que el Evangelio es algo por lo que vale la pena testificar. Hablaba sobre el tema de los sacrificios, sobre cuando aceptamos a Cristo. Y bueno, un poco lo mismo, pero visto desde otro lado. Es importante en este proceso de
aceptar la salvación de Jesús, hacer la diferencia entre la justificación y la santificación. Para obtener la justificación de Dios, nosotros no tenemos que hacer nada. Pero en el proceso de santificación, tal vez de llevar esta vida con Cristo, hay cosas en las que nosotros también somos llamados, somos llamados a tomar responsabilidad en una parte. Y es a tomar la cruz con Cristo y sacrificar a nuestro viejo yo, por decirlo así. Hay cosas que, si bien el Espíritu Santo nos ayuda a ir dejando, también son parte de nosotros como decidirlo conscientemente. Y ahí está como el rol del libre albedrío. Entonces, tener clara esa parte, pero también no olvidar que en el centro de cualquier experiencia de transformación humana tiene que estar Cristo y no lo que nosotros hacemos. O sea, que no quede ese querer cambiar en una culpa que no sabemos como que la culpa no lleva a nada, sino solo a tristeza. Decía, algo por lo cual vale la pena testificar. Yo diría que tal vez podría ponerse, no sé, idea de ahora, vale la alegría testificar, porque cuando nosotros testificamos de algo que nos hace bien, somos alegres de hacer eso. Entonces, si bien entendemos que dice vale la pena porque es algo como importante, yo creo que si nosotros realmente tenemos un encuentro con Cristo y somos conscientes de lo que significa su sacrificio, su gran amor, vamos a testificar con alegría, con seguridad a los demás. Y sí, como cuando amamos a alguien, o sea, queremos agradarle y no va a ser para querer lograr esa justificación, como para ganarnos una recompensa, sino que lo hacemos únicamente por amor. También hacer un comentario volviendo como al punto 1 sobre el tema de no poder compartir lo que no tenemos. Pasa un poco como lo mismo con el amor a otros, como lo mismo. Una relación de amor con el Padre se puede comparar mucho con relaciones que nosotros tenemos con otras personas. Por ejemplo, si yo no tengo amor propio, es difícil que lo pueda compartir con una persona después, algo que yo no he experimentado, algo que realmente no conozco, es difícil. Entonces, tener como esos puntos muy, muy en cuenta, esas 3 cosas. La relación con Dios, para poder tener algo que compartir, el no perder la vista, no quitar la vista en ningún momento de Jesús. Y también, a pesar de que sabemos que su gracia es suficiente para nosotros vivir libres y felices en ella testificando, también hemos sido llamados a tomar decisiones por nuestra propia cuenta, digamos, siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Así que igual te quería preguntar, Mati, ¿cómo sientes tú el tema de la salvación? De repente pasa mucho como en nuestra iglesia y a nosotros mismos, como a todos yo creo que en algún momento nos ha pasado que cuando preguntan como ¿quién se siente salvo hoy día? Y se levante como que una Nadie levanta la mano. ¿Cómo sientes tú el tema de la salvación? ¿Te sientes seguro? Cuando no te sientes tan seguro, ¿a qué recurres para volver a esa seguridad? Mira, es curioso lo que mencionas porque muchas veces ese acto de decir, oye, sé que yo creo que soy salvo, muchas veces se confunde con el orgullo, que no, la persona no es humilde, que por su propia fuerza está siendo salvo, pero no es así. O sea, Pablo mismo lo dijo, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, él estaba segurísimo de que él era salvo porque ya no dependía de él y ya no, dentro de su corazón ya no vivía ese Juan de hijo del trueno, sino que ya vivía Cristo en él. Entonces él tenía esa seguridad de que iba a ser salvo. ¿Y en qué se basa? Está en la misma respuesta, en Jesús. Jesús es la base de todo, de nuestro testimonio, de nuestra salvación. Entonces no hay que mirar mal el hecho de que nosotros nos sintamos salvos porque Jesús da esa sensación y está bien que la dé. Y bueno, y otra idea también, tomando el ejemplo que tú mencionabas de Pablo, es que la sensación eventualmente podría estar equivocada, porque Pablo, Exacto, cuando estaba en el mal camino se sentía salvo y se sentía seguro también. claro. Pero distinto es sentirse, solo sentirse seguro, que saberse y vivirse como seguro. En el fondo, Pablo quizás después era mucho más consciente de su propio pecado, pero sabía que vivía con Cristo y de nuevo, cuando veía a Cristo,
veía que era imposible perderse. Efectivamente. Ujú. Sí, igual es como difícil, yo creo, eso muchas veces, como llevarlo de la teoría, de saber como que dice que somos salvos por fe, a vivirlo, a hacerlo como más personal. A Dios. Pues, o sea, es a mi parecer el núcleo del desafío final de esta lección, de que en realidad si no se experimenta como propio algo en la vida real, no se puede comunicar. Entonces, más que cómo comunicar, la cuestión parece ser cómo realmente vivir y en función de eso comunicar de ahí en adelante. Ujú. Bueno, eso, concluyendo, me gustaría decir que, aparte de la frase que les decía como que era muy buena sobre el tema de aceptar a Jesús por fe, no olvidar que si bien para nosotros son así, porque es nula la posibilidad de poder por nuestras fuerzas alcanzar la salvación, las posibilidades de Dios son así infinitas para alcanzarnos donde sea que nosotros estemos. Es como todo lo contrario, o sea, en Él hay muchas posibilidades, en nosotros ninguna, así que eso igual nos da una tranquilidad y nos da paz en nuestra vida. Exactamente. Oremos para terminar este estudio. Oremos para terminar. Padre, Señor, que está en los cielos, santificado es tu nombre. Señor, gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias porque nos has mostrado de que tú eres la base de nuestra vida, Señor, que sin ti nada podemos hacer, que sin ti no podemos continuar nuestra vida, Señor. Sabemos que si tú estás en nuestro corazón, podemos estar tranquilos, Señor, podemos avanzar esta carrera que tenemos por delante de manera tranquila y pacífica, Señor. Señor, te quiero pedir ahora que nos acompañe en lo que sigue del programa, Señor. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos. Y aprovechando que es el Día del Conquistador, nos despedimos con Maranata. Cristo viene. Cristo viene. Maranata. Maranata. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y bien calladitos estar, prestando atención en adoración. Buenos días, hoy día celebramos el Día del Conquistador, estamos muy contentos por eso y bueno, la historia de hoy va relacionada obviamente a eso, a dos conquistadores, en realidad dos cristianos, a que representan fielmente las características de un conquistador. ¿Por qué conquistadores? Porque aman a Dios, descubren cosas nuevas y además sirven a la comunidad, como todo buen cristiano. Y por eso decimos que estos dos jóvenes que es de la historia de hoy son buenos cristianos y conquistadores. Estamos hablando de Bernabé y Pablo. Pablo, en realidad, él se llamaba Saulo antes. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre Saulo? Sí, él era un hombre muy estudioso de la Biblia. Le gustaba estudiar, pero él no creía que Jesús
era hijo de Dios. Y cuando cada vez que estudiaba, decía, Jesús no es el Hijo de Dios. Y se empezó a enojar con aquellas personas que sí creían. Él decía, no está correcto, y las perseguía y las maltrataba. El tema es que un día Jesús se le apareció a Saulo y le mostró que ese no era el camino, que él estaba equivocado, que él sí era y es el Hijo de Dios. Cuando Saulo pasó por todo eso, se dio cuenta que efectivamente tenía razón y estaba equivocado. Entonces quiso empezar a contarle a todos lo que le había pasado, lo que él había vivido, su vida y su transformación. Pero la gente no le creía, porque ya lo había visto, lo veía como maltrataban los otros, como los perseguía. Entonces Saulo dijo, me cambio el nombre, me pongo Pablo. Pero tampoco resultaba. Entonces no sabía qué hacer. Pero a su vez había un joven llamado Bernabé que sí creyó en la transformación de Pablo. Él creyó que sí Jesús se le apareció a Pablo y él pudo transformar y ver que realmente en lo que estaba equivocado. Y Bernabé, como un buen cristiano que era, ayudó a Pablo. Bueno, Bernabé le gustaba predicar mucho, salir y contar de que Jesús es Hijo de Dios. Entonces viajaba, dormía en carpa, comía lo que la gente le pasaba o lo que él encontraba en el camino. Pero él tenía una misión. La misión era contarles a todos el Evangelio. Y Pablo entonces quería unirse. Un día Bernabé tuvo que viajar a Antioquía. Antioquía, una ciudad grande. Mucha gente escuchaba el Evangelio y lo que tenía que Bernabé predicarle. Pero era tanta la gente que no pudo solo. Entonces, ¿a quién llamó? A su amigo Pablo. Pablo apenas recibió la invitación de Bernabé, prontamente se levantó, pescó sus cosas, su carpa, sus cosas y salió al rescate o a la ayuda de su amigo Bernabé. Juntos fueron predicando. La gente de Antioquía fueron los primeros que se llamaron cristianos. ¿Y por qué cristianos? Porque ellos hablan, conversan, predican, enseñan de Cristo. ¿Y qué mejor que llamar cristianos? Y por eso nosotros también nos llamamos cristianos. Bien, espero que ustedes conquistadores tengan la misión igual que Bernabé y Pablo, cumpliendo la parte que nos corresponde y siempre contar a otros, a todo el mundo en esta generación. Que Dios les bendiga. Maranata. Muchas gracias, Sandra, por la linda historia que nos contaste. Nosotros, como Club de Conquistadores, tenemos ideales que repetimos en cada ocasión. De esa manera se nos quedan grabados en nuestro corazón, pero también nos llevan a la acción. Estos ideales serán presentados por nuestros conquistadores y conquistadoras. Los invitamos a ver el siguiente video. Voto, por la gracia de Dios seré, puro, bondadoso y leal. Guardaré la ley del conquistador, seré siervo de Dios y amigo de todos. La ley del conquistador me ordena, primero, observar la devoción matutina. Segundo, cumplir fielmente con la parte que me corresponde. Tercero, cuidar mi cuerpo. Cuarto, tener una conciencia limpia. Quinto, ser cortés y obediente. Sexto, andar con reverencia en la casa de Dios. Séptimo, tener una canción en el corazón. Octavo,
ir donde Dios me mande. El lema, el amor de Cristo me motiva. Blanco, el mensaje del advenimiento en todo el mundo en mi generación. Objetivo, salvar del pecado y guiar en el servicio. Promesa de fidelidad a la Biblia. Prometo fidelidad a la Biblia y su mensaje de un Salvador, crucificado, resucitado y listo a venir, dador de vida y libertad a todos los que creen en Él. Nuestro tema de hoy es acerca del perdón. Veamos qué dijo Jesús acerca de este tema. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Te ha ocurrido alguna vez que alguien a quien tú has herido profundamente o tal vez a propósito te haya venido a pedir perdón? ¿Cómo reaccionaste? ¿Te acuerdas de alguna ocasión cuando te sentiste tan profundamente herido que te saltó el impulso de darle la espalda a tu ofensor para no verlo nunca más? ¿O tal vez decidiste mantenerlo a distancia hasta sentirte satisfecho de que era suficientemente sincero o suficientemente humilde o que ya estaba suficientemente arrepentido? Evidentemente estas no son maneras cristianas de reaccionar, pero con frecuencia lo hacemos. Pero entonces, ¿cómo debe obrar el cristiano? ¿O debiera asumir una actitud servil para tratar de perdonar a la persona que le hizo daño? Bueno, tal vez debería hacerlo, pero después de todo, eso fue lo que hizo el padre de la parábola del hijo pródigo. La Biblia dice que cuando aún estaba lejos, el pródigo, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y aquí tenemos una ilustración de Dios cuando perdona al pecador arrepentido. Se dice que este es el único caso mencionado en la Biblia en que se presenta a Dios corriendo. Más aún, se lo presenta asumiendo una actitud que podría calificarse de servil, inclusive en su anhelo de perdonar. Pero preguntamos, ¿qué podemos hacer cuando alguien nos ofende una y otra vez en forma personal y en cada oportunidad nos pide perdón? Lo que quiero saber es si hay límites para perdonar. Cuando Pedro hizo esta pregunta a Jesús, tal como aparece en Mateo 18, el maestro indudablemente le dijo que no había límites. No nos corresponde a nosotros determinar si una persona es suficientemente sincera o suficientemente humilde o si está suficientemente arrepentida. Dejemos eso con el Señor. Nuestra parte consiste en perdonar. Pero esa actitud no nos hace demasiado vulnerables, podemos preguntarnos. Por supuesto, al menos al comienzo. Pero después de todo, la justicia y la verdad siempre han sido vulnerables. ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando el pecado surgió, Dios disponía de poder para hacer desaparecer a Satanás y a sus seguidores, pero no podía hacerlo y al mismo tiempo ser consecuente consigo mismo. ¿Y por qué no lo podía hacer? Fue vulnerable por lo menos en lo inmediato, pero no en lo mediato, porque la verdad y la justicia finalmente triunfarán. El consejo es, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Es esto claro? Yo creo que sí. Ponerlo en práctica es siempre una mejor manera de vivir.
Agradecemos la linda alabanza musical que fue realizada por nuestros conquistadores y conquistadoras. Gracias por el mensaje que cada uno entregó y que llegó a nuestros corazones. Ahora los invito a prepararse para que con nuestra mente en conexión hacia el cielo nos preparemos para recibir el pan de vida de esta mañana, que estará a cargo de nuestro capellán Cristóbal Cárcamo. Ahora los invitamos a que puedan cantar junto a nosotros nuestra doxología a Dios el Padre Celestial. Feliz sábado, querida iglesia de Ñuñoa. Estamos un sábado más reunidos, quizás no en persona, pero de lejos acompañándonos en este día del Señor. Y como lo puedes ver, este no es un sábado como la mayoría de los otros, sino que es un sábado especial, porque hoy celebramos a los conquistadores. Hoy es nuestro día. Así que quiero traerles, a nombre de todo el Club de Conquistadores de Ñuñoa, un sermón especial, porque el Día de los Conquistadores no es solamente para los conquistadores, sino que para toda la iglesia. Así que ahí donde estás, te invito a que podamos inclinar el rostro y podamos orar para estudiar la palabra de Dios en este sermón. Señor, acompáñanos en este sermón. Sé tú nuestro maestro quien nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, conversando con nuestra directora Azucena sobre qué tema podíamos tocar el día de hoy para este sábado, pensábamos en algo que fuera, por supuesto, atingente a toda la iglesia. Y para contarles acerca de ello, les quiero contar una breve historia. Porque en Los Conquistadores, domingo tras domingo, hemos estado estudiando acerca de las promesas. Algo que todos hacemos a lo largo de toda nuestra semana. Lo más probable es que tú este año hayas hecho muchas promesas. El punto es, ¿cuántas de ellas has cumplido? A veces no cumplimos promesas porque las olvidamos, o a veces no nos damos cuenta lo difícil que era cumplirlas. Y los problemas vienen cuando esas promesas son, por ejemplo, legales o están hechas para personas que son muy cercanas a nosotros y hay cosas sentimentales entre medio. Y nos afecta mucho el no cumplir las promesas. ¿Sabes? Yo creo que Dios, a través de los conquistadores, nos puede enseñar algo muy importante acerca de las promesas. Te invito, ahí donde estás, a buscar en tu Biblia el libro de Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y es que, si tú conoces esta historia, probablemente ya sabes de la que vamos a hablar. Eran unos momentos tristes. Jesús había muerto. Y los discípulos caminaban un poco desorientados. ¿Era que su maestro no había cumplido la promesa que les había hecho? Miren lo que dice el versículo 13 en adelante. Y he aquí que 2 de ellos iban caminando el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿De qué estaban hablando? De la muerte de Jesús, del Jesús que les prometía que el reino de los cielos había acercado, que el reino de Dios había llegado a la tierra y que había muerto. Ellos pensaban en su mente que algo había pasado y que Jesús no había cumplido su promesa.
Mira lo que pasa en el versículo siguiente. Sucedió, dice el versículo 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no te has enterado de las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, así como nuestros gobernantes, a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir Israel. ¡Qué tremendo! ¿Cómo te sientes tú cuando alguien no cumple lo que te prometió? Los discípulos pensaban que Jesús le había fallado. ¿Y será acaso que le estoy hablando a alguien en la iglesia de Ñuñoa o a cualquiera de nuestros amigos que nos está escuchando por las diferentes plataformas? ¿Alguien que ha sentido que Dios lo ha defraudado? Yo te pregunto, ¿Jesús había defraudado a los discípulos? Vamos a leer. Dice el versículo 25. Entonces, después de que los discípulos le dijeron algunas cosas más, Jesús les respondió: oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Cuál era el foco de Jesús? No era, y lo que le quería mostrar no era que Dios o Él habían faltado a su palabra, que ellos habían olvidado las reales promesas que Jesús les había hecho. Esto es vital. Estoy hablando a alguien que en realidad ha pensado que Dios lo ha abandonado, pero en realidad ha olvidado las promesas que Dios le ha hecho. ¿Acaso Dios ha prometido, por ejemplo, que no andaremos en valle de sombra y de muerte? Él ha prometido: aunque andes en valle de sombra y de muerte, no podrás temer mal alguno, porque el pastor estará contigo. Esa es la promesa del divino pastor. ¿Saben qué podemos hacer? Es algo que yo me pregunto, como conquistador, como capellán también del club, de cómo transmitirle a los conquistadores. ¿Cómo el club de conquistadores, cómo la iglesia nos puede enseñar a recordar las promesas que Dios nos hace y también a mantener las nuestras? Yo recuerdo un versículo que está en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a buscarlo mientras te voy a contar una pequeña historia. Y es que aprovecho de contarte de que cuando yo era pequeño, yo no pertenecía a la iglesia adventista. Pero yo tenía una madre que siempre, todos los días, me cantaba una cierta canción. Siempre para hacernos dormir, desde que yo tenía uso de razón, ella nos cantaba el himno En el Monte Calvario. Y ella nos cantaba esta linda letra que dice que en el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de muerte y dolor, que fue allí en esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en mis triunfos su gloria será. ¿Qué te dice a ti esa canción? A mí al principio, ¿sabes qué? No me decía nada. Si quieres que sea sincero, no me decía nada. Y eso nos pasa. Hay veces que llegamos a la iglesia y las cosas no nos dicen nada. Cuando yo llegué a la iglesia y entré a los conquistadores y me decían: conquistadores, el voto. Y decíamos: por la gracia de Dios seré puro, bondadoso, leal, guardaré la ley del conquistador, seré siervo de Dios y amigo de todos. Todos lo repetíamos y la verdad es que para mí no tenía mucho significado. ¿Y para ti lo tiene? ¿Sabes? No fue hasta el paso de un largo tiempo cuando el canto de mi mamá comenzó a hacer sentido a mi corazón. Pasaban los años, los meses, y de repente en las tardes yo recordaba la canción que mi mamá me contaba y meditaba en aquella persona que hablaba la canción, que había muerto por salvar aún hasta el hombre más malo de todos. Esa canción que hablaba de que ese mismo Jesús me daría una corona el día final.
no fue en la primera canción, ni en la segunda, ni en la 10ª, sino que al repetirla, al meditarla en mi corazón, la fui madurando y a un día la fui amando. Los conquistadores hacemos exactamente eso. Te voy a pedir que ahí donde estás me ayudes y busquemos en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 8. Mira uno de los mandatos que Dios daba a su pueblo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. La repetición. Esto no es nada nuevo, aquí no estoy descubriendo la rueda. Estoy diciéndote que hay un poder en poder repetir y ir meditando las cosas, de poder ir madurándolas. ¿Sabes qué? Esto también me lo enseñó los conquistadores. En los conquistadores, por ejemplo, tenemos un voto que dice que por la gracia de Dios seré puro, bondadoso y leal. Este voto siempre me ha enseñado que yo no puedo ser fiel a Dios si quiero hacerlo por mis propios medios. La iglesia está llena de personas frustradas porque tratan de obedecer a Dios por sus propios medios. Y lo único que encuentran en su búsqueda es un muro de concreto que no les permite crecer. Y ellos sienten y exclaman, la religión no es para mí. ¡Qué equivocados están! Si ellos usan esa regla de medida, la religión no es para nadie. Pero sin embargo, por la gracia de Dios, nosotros podemos ser puros, bondadosos y leales. Y Él también es el que nos capacita a obedecer la ley del conquistador, ser siervo de Dios y amigo de todos. También, ¿qué me ha ayudado a recordar la ley del conquistador? Es que yo necesito observar la devoción matutina. Le estoy hablando a alguien que pretende que puede caminar con Dios, no observando todas las mañanas una meditación con Dios. La persona que haga eso, tarde o temprano, dejará de caminar con Dios. Gracias a los conquistadores, yo puedo tener este recuerdo de que es vital para mi relación con Dios observar todas las devociones matutinas. Podría seguir muy largamente hablándote de todos, pero haré solamente unas pequeñas menciones. Después de observar la devoción matutina, los conquistadores recordamos que no solamente venimos a la iglesia a ser servidos, sino que también a servir, a cumplir fielmente con la parte que a nosotros nos corresponde. Porque la vida no se trata de ser feliz, sino que se trata de amar y servir a los otros. Y por supuesto que amando seremos felices. De cuidar nuestro cuerpo, tener conciencias limpias, ser cortés, obediente, no respondiendo mal por mal. Por supuesto, andar con reverencia en la casa de Dios. Ser personas alegres. ¿Qué sacamos con ser personas religiosas con un tono sombrío, de espiritualidad, que nos da un extraño semblante de que estamos cerca de Dios? El verdadero cristiano tiene una canción en su corazón y, por supuesto, no obedece a sus propios deseos, sino que va donde Dios le mande. Quiero traerte una última cosa para que no la puedas olvidar. Podríamos hablar del lema, del blanco, del propósito, pero quiero hablarte del último que hemos estudiado con los conquistadores, el voto de fidelidad a la Biblia. Este voto que dice que prometemos fidelidad a la Biblia y a su mensaje de un Salvador, crucificado, resucitado y listo a venir, dador de vida y libertad a todos los que creen en Él. ¿Qué dice este voto? Que nosotros, como conquistadores, como adventistas, como cristianos, como seres humanos de un mundo caído, necesitamos vida y libertad. ¿Acaso le estoy hablando a alguien que cree que está vivo y libre? Y que quizás debe sentar cabezas, que está preso y muriendo. Es Jesús la salida. Es Jesús el que nos da libertad. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la Biblia. Y Jesús también dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Y también en otro lugar dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Queridos conquistadores, querida iglesia de Ñuñoa, queridos amigos que nos sintonizan a estas horas de la mañana o en la tarde, a las horas que nos estés viendo, el único que te puede dar libertad es Cristo Jesús.
Y eso muchas veces no lo vas a entender a la primera, como yo, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la 10ª, sino que viene de una vida caminando con Dios. Si hay algo que me han enseñado los conquistadores, es que puedo escribir la ley en mi corazón. Puedo escribir este voto que me enseña que no por mis medios, sino por los méritos de Cristo, puedo ser puro, bondadoso y leal. Que puedo guardar la ley del conquistador, ser siervo de Dios y amigo de todos. Si así tú lo crees, te invito a donde estás, puedas orar conmigo. Querido Señor, tú eres nuestro mayor guía. Sin ti, nada podemos hacer. Permítenos recordar todos los días las bondades que tú nos das y que tú siempre seas nuestro Maestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Querida iglesia, queridos conquistadores, que Dios los bendiga y no se les olvide, Maranata, porque Cristo viene. Agradecemos a Fernanda, nuestra conquistadora más pequeña, por la hermosa parte especial que nos entregó. Y ya estamos llegando al final de este programa. Estamos muy felices como Club Boanerges de poder compartir con ustedes en este día especial, en el Día Mundial de los Conquistadores. Gracias a la Iglesia por permitirnos compartir y poder mostrar a la Iglesia y a la comunidad lo que el club hace por sus niños. Todos los niños de 10 a 15 años están invitados a participar de nuestro club, también los líderes. Si quieren contactarnos, pueden hacerlo en nuestro Instagram que está al pie de este video. Que Dios los bendiga y tengan un hermoso sábado. Adelante, Cristian. Muchas gracias, Azucena, muchas gracias a todo el Club de Conquistadores Boanerges de nuestra iglesia por la hermosa programación que nos entregaron hoy en nuestro culto de adoración. Que el Señor les siga bendiciendo y acompañando en este verdadero ministerio que ustedes realizan, no solo en beneficio de nuestra propia iglesia, sino que también en beneficio de nuestra comunidad. Y a todos ustedes les queremos invitar para hoy a las 18 horas a través de la plataforma Zoom para que se conecte con nosotros a través de un nuevo culto joven. Como siempre, entretenido, variado, interesante, siempre preparado por el Departamento de Jóvenes de nuestra iglesia. También los quiero invitar a que visiten nuestro canal YouTube, visiten nuestras redes sociales. Para eso yo los invito a que al pie de este video ustedes encuentren diversa información acerca de nuestra programación y también de cómo acceder a las distintas redes sociales en donde estamos presentes. Y nosotros, nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana en un nuevo culto de adoración. ¿Dónde? Aquí, a través del canal YouTube de nuestra iglesia, también a través de nuestro Facebook Live y también a través de nuestro Twitter, @inunoa. Ahí también nos podrá encontrar y también podrá disfrutar de estos cultos de adoración de la iglesia de Ñuñoa. Que el Señor les bendiga y ahora los invito a que todos juntos cantemos nuestro himno de despedida. Dios te guarde.
que